en la fe cristiana, debido a que se está aumentando y creciendo, entrando en nuestras iglesias, en el movimiento pentecostal, especialmente doctrinas heréticas tales como el unicitarianismo, el unitarianismo. El unicitario es aquel que cree que Dios Padre, el Dios Padre murió en la cruz. Imagínense hasta dónde se está llegando todo eso. Gente que están enseñando que, porque todo en contra de la doctrina de la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, muchachos, una de las cosas que ustedes deben recordar es que el cristiano cree en un solo Dios. En un solo Dios. No creemos en tres dioses. Eso es conocido como la esencia de Dios. Cuando hablamos de Dios o Jehová, estamos hablando de la naturaleza divina. Creemos en un solo Dios, no en tres dioses. Porque muchas veces crean un hombre de paja, así lo llaman hombre de paja. Es una falacia donde que tratan de atacar cuando niegan la Trinidad. Ellos creen que nosotros creemos en tres dioses. Sería triteísmo o politeísmo. Pero nosotros los evangélicos, los protestantes, creemos en un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra que es muy importante, esa palabra uno en Deuteronomio 6, es la palabra Ejad. La palabra Ejad se repite una vez más cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y Dios dijo que los dos serán una. Esa palabra una es Ejad, una sola carne. No creemos que Adán y Eva se volvieron una sola persona. Cuando se habla una, no se refiere a persona, porque cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de tres personas que subsisten en la Trinidad. Se dan cuenta que allá en Génesis también usa la palabra cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y Dios dijo que el hombre y la mujer serán una sola carne, no dos carnes, una sola carne, Ejad. Jehová tu Dios uno es la misma palabra, exactamente la misma palabra hebrea. Entonces, debido a que la doctrina de la Trinidad es progresiva, muchachos, no quiere decir que no haya Trinidad, porque cuando hablamos del Dios Hijo nos referimos que Jesucristo es eterno. Él es el eterno, la segunda persona de la Trinidad. Por eso nosotros los protestantes creemos en un solo Dios, pero ese Dios subsiste en tres personas, subsiste. Es la palabra que ustedes deben recordar, muchachos. Subsiste, algunos dicen existe en tres personas. Pero cuando hablamos entonces de la persona, que Jesucristo es una persona completamente diferente al Padre en cuanto a la economía. Así se dice cuando tú vas a estudiar en la doctrina de la Trinidad, porque estas enseñanzas es muy raro que vas a escuchar una predicación en una iglesia. ¿Por qué? Es complicado. Pero el hecho de que es complicado no quiere decir que no sea importante. Hay un solo Dios, hablando de la esencia, lo llaman ontología, o también conocido como hipóstasis. Un solo Dios, y ese Dios subsiste en tres personas. En lo que lo llaman intratrinitaria, en la intratrinitaria, el Dios Padre tiene los atributos que tiene el Dios Hijo, exactamente igual. El Dios Hijo tiene todos los atributos, la naturaleza del Padre. Cuando hablamos de atributos, uno de los atributos sería la eternidad, que Dios es eterno. ¿A qué persona se refiere cuando dice Dios es eterno? Las tres personas, fíjense. Jesucristo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Eso se conoce como intratrinitaria, dentro de la Trinidad. El Dios, el único Dios que es eterno. Por eso cuando entras en Juan 1:1, brother, no hay manera de evitar de que Jesucristo estaba con el Padre desde el principio. En el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Esa palabra con es muy importante reconocer. El verbo estaba ¿con quién? Con el Padre. En el principio era el verbo,
el verbo se refiere a la persona de Jesucristo, ¿sí? Este verbo estaba con Dios. Cuando se dice Dios ahí, se refiere al Dios Padre. Y este verbo que estaba en el principio, ¿saben qué pasó? En Juan 1:14, se hizo carne, es decir, tomó el cuerpo humano. La segunda persona de la Trinidad, que era eterno, que es eterno, que la segunda persona entonces se hizo hombre, se hizo hombre. En la deidad se le agregó humanidad. De allí que nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Esto es muy importante recordar, muchachos. Nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. A lo mejor ustedes nunca han escuchado la palabra, pues esta palabra se usa en la teología, conocido como unión hipostática. En la unión hipostática, esto enseña que Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios, completamente humano y completamente divino. Nuestro Señor Jesucristo es, lo llaman verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Se dan cuenta allí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Es humano y divino a la misma vez. Esto es lo que tratan los unicitarios a negar. Estos unicitarios entran en nuestras iglesias y empiezan a hablar que no creen en la Trinidad, sino que creen en lo que llaman modalismo o sabelianismo. Una cosa que tú entiendes a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es otra doctrina que niega la deidad de Cristo, rotundamente niega la deidad de Cristo. Para los testigos de Jehová, Jesucristo era el arcángel Miguel. En el Antiguo Testamento se manifestaba como el arcángel Miguel. Pero ya después este arcángel Miguel, esto es absurdo cuando hablamos de los testigos de Jehová, pero ahorita estamos hablando de los pentecostales unicitarios, muchachos. La generación pentecostal, por ejemplo, niega totalmente la Trinidad. Niegan, entonces ellos enseñan que hay un solo Dios, pero este Dios es el Padre, pero el Padre se hizo hijo, entonces el Padre se encarnó. Ellos no tienen vergüenza en decir que es el mismo Padre que murió en la cruz. Es el mismo Padre que murió en la cruz, no murió el Hijo. Cuando en Isaías 53 claramente dice que Jehová quiso quebrantar a su Hijo, al siervo sufriente. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5 dice que el Dios, el Dios Padre, colgó a su Hijo en la cruz. ¿Se dan cuenta? Ellos, los pentecostales unicitarios, tienen a un Dios que se habla consigo mismo. Jesucristo en la oración, ¿no? En Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿A qué? ¿Pero es el Padre que se había encarnado? Sí, pero el Padre entonces se dirige al Padre que está en los cielos. Esto es locura, locura total. ¿Cómo es posible que el Padre se había encarnado y es el mismo Padre que se dirige al Padre? Cuando en Getsemaní oraba Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es tremenda locura que jamás ustedes han escuchado en la vida. Todo con la intención de negar la Trinidad. Por eso nosotros los cristianos evangélicos creemos firme y totalmente en la doctrina de la Trinidad, muchachos. Es necesario volver a defender esta doctrina fundamental. No te quedes callado, aprende la doctrina fundamental, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová hablan de que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, es solamente la fuerza de Dios, no es una persona. Porque cuando hablamos de persona, es que el Espíritu Santo sí es totalmente una persona.
es persona. Pero muchas veces hay personas humildemente confunden cuando hablamos de persona, confunden con humanidad. No, no, no. Cuando se habla de persona, aunque Dios es espíritu, pero es una persona. El Dios Padre es una persona. El Dios Hijo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Espíritu Santo toma decisiones, tiene voluntad y tiene deseo. Cuando estudias la doctrina de los dones, te das cuenta que el Espíritu Santo reparte dones a quien Él quiere. Cuando Ananías y Zafira pecaron, mintieron, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 4 o capítulo 5, Pedro le dice, oye, ustedes han mentido al Espíritu Santo, ustedes han mentido al Espíritu Santo, pero no mintieron a hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira no mintieron a una fuerza, sino mintieron a Dios. ¿A cuál Dios? Al Espíritu Santo, que estaba en acción en la iglesia primitiva. ¿Se dan cuenta allí? Todo esto el movimiento unicitario trata de negar. Niega la doctrina de la Trinidad. Queridos, estamos entrando en problemas, en herejías brutales que los cristianos deben levantar y proclamar una vez más. Saben, en los concilios como el concilio de Nicea, los pastores que se reunieron en el año 325 daban su vida por la persona de Cristo, daban su vida por defender la deidad de Cristo, daban su vida por defender la humanidad de Cristo. Ahora nos toca a nosotros enfrentar todas estas herejías. No son nuevas herejías, son herejías que han sido condenadas en el pasado. El sabellianismo, que son los pentecostales unicitarios que se han levantado en este siglo. ¿Se dan cuenta? Hasta allí se está llegando, muchachos. Hasta allí entonces, muchachos, esta pequeña reflexión, y vamos a ir metiendo esto en full, poco a poco. Una cosa que se debe quedar claro, muchachos, es que creemos en un solo Dios. Pero este Dios subsiste en tres personas. Nuestro Dios, es un ser personal, pero no unipersonal, sino tripersonal. Nuestro Dios es un ser personal, pero no unipersonal, es decir, una persona, sino tres personas en la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Quiero que ustedes aprenden esto, muchachos, y terminamos. Cuando estudias la doctrina de la Trinidad, se habla lo que es la esencia divina, la esencia, la naturaleza divina, o la ontología, la hipóstasis, como tú quieres llamar, la naturaleza divina. Eso es conocido, entonces Dios es un solo Dios, una esencia. Pero en la divinidad subsisten tres personas, tres personas. Ahora, en la economía, es otra palabra que ustedes deben recordar, queridos hermanos, en la economía, el Dios Padre envió a su Hijo, ¿sí? El Dios Padre envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién Dios? El Dios Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, el único monógenes, el único Hijo que tiene la naturaleza del Padre, vino como el cuerpo humano, se humilló, descendió hasta la tierra, el Dios Hijo, para que tú pudieras ser salvo. Es la única manera, no hay otra manera para alcanzar la salvación. No hay dos maneras para alcanzar la salvación. Un hombre ha pecado, Adán. Un hombre tenía que venir a rescatar a la humanidad. Por eso el autor de Hebreos enseña eso claramente. Dice Jesús, no quisiste sacrificio, mas me preparaste un cuerpo.
Me diste un cuerpo, dice Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El Dios Hijo que se hizo humano fue a la cruz a morir, dio su vida, derramó su sangre para que tú pudieras ser salvo, porque ningún ser humano en esta era es impecable. Ni Virgen María, escuchen, ni Virgen María es impecable. Todo ser humano, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están totalmente destituidos de la gloria de Dios. Solamente una persona puede rescatarnos. En la antigüedad se derramó mucha sangre de los machos cabríos, pero toda esta sangre solamente sirvieron para cubrir el pecado de la gente, de los que presentaba ese sacrificio. Solamente este sacrificio cubría el pecado. Pero cuando vino el Cordero, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no cubre el pecado, quita el pecado. ¿Se dan cuenta? La necesidad de este Salvador entonces, queridos hermanos.